Saludamos a todos quienes se conectan a esta hora a través de @congresocol. Vamos con los hechos más destacados del día en nuestro flash informativo. Empecemos. Mucha atención en los últimos días en el departamento del Valle del Cauca. Ha sido víctima de una oleada de violencia. Ataques del batallón Pichincha a una estación de policía en Jamundí, entre otros. El senador Carlos Fernando Motoa se pronunció frente a los hechos. En los últimos días, el departamento del Valle del Cauca ha vivido una oleada de atentados terroristas. Senadores le atribuyen estos lamentables hechos al cese al fuego. Hoy vemos actos terroristas. Esto unido a lo que ocurre en el municipio de Jamundí, en el municipio de Agua Buenaventura, preocupa a los vallecaucanos. Producto, resultado de cese al fuego, de la indolencia del gobierno nacional y, por supuesto, incapacidad técnica de las autoridades locales y departamentales. El Valle del Cauca ha sido víctima del flagelo de la violencia por causa de grupos terroristas al margen de la ley. El congresista de Cambio Radical hace un urgente llamado para alejarse de las disidencias y reactivar la persecución. Algunos de los ataques perpetrados en la zona: en Cali, la detonación de un vehículo con explosivos en el cantón militar y otro en el corregimiento de Robles, en Jamundí, a una estación de policía. Un fuerte llamado a atención desde el Senado de la República para que las autoridades militares y de policía contrarresten con inteligencia, con acciones reales a estas bandas al margen de la ley, a estas bandas que están generando nuevamente terror en la ciudad de Santiago de Cali. No podemos retrocedernos a lo que se vivió en la ciudad en la década de los 90 y en el comienzo del año 2000. El general William Salamanca, tras su visita a la capital del Valle, aseguró que ya se sabe quién está detrás de este atentado al batallón Pichincha. Arauca es otro de los departamentos que se encuentra en medio de una ola de violencia debido a la confrontación entre el Estado Mayor Central y el ELN. En las últimas semanas han sido asesinados 4 líderes sociales en esa región del país. Por eso el senador Robert Daza hizo un enérgico llamado al gobierno y a la fuerza pública para que garanticen la vida de la gente en los territorios. Para el senador Robert Daza, el exterminio a líderes sociales obedece a factores como la disputa territorial de los grupos armados y también a la estigmatización que padecen los movimientos sociales en varias regiones del país. Es una violación directa al derecho internacional humanitario porque es un atentado a personas que no son combatientes. Si ellos están enfrentados, que se enfrenten entre combatientes, pero a la población civil, a la comunidad, sobre todo a los líderes sociales, deben respetarles la vida y el derecho a ejercer el liderazgo. Según cifras de Indepaz, en lo corrido del año han sido asesinados 40 líderes sociales y a fecha de hoy ya se registran 17 masacres. Dentro de las regiones más afectadas están Arauca, Valle, Antioquia, Caquetá, pero también departamentos del sur del país. La misma situación la estamos viviendo en el departamento del Cauca y en el departamento de Nariño. Por eso el llamado al gobierno nacional, el llamado al doctor Oti Patiño, que está al frente de los procesos de paz. Se debe exigir que respeten los derechos humanos para que estén sentados en una mesa de diálogo. El senador nariñense instó al gobierno a ejercer mayor control territorial y rechazó de la misma manera el actuar de los violentos. Rechazo de manera enfática estos métodos terroristas que están aplicando en los territorios las disidencias de las FARC. El atentar con carros bomba es sembrar terror en la sociedad. Y más aún asesinar a líderes sociales, líderes campesinos. Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas para advertir a los organismos de seguridad sobre en qué regiones son más vulnerables los liderazgos sociales. Y llegó el momento de nuestro flash en redes. La información de las redes sociales la trae nuestra compañera Joana Toro. Adelante, Joana. Hoy en el flash en redes le pusimos la lupa a varios temas del panorama nacional. Y para comenzar con buenas noticias, les contamos que el presidente del Senado, Iván Name, felicitó a todos los barranquilleros por el cumpleaños número 211. Veamos. @Iván Name Vázquez. Hoy cumple Barranquilla. En este día tan especial, felicito a mi ciudad y a mis coterráneos porque han sido 211 años de desarrollo, progreso e historia. Qué orgullo haber nacido en esta tierra. Aunamos esfuerzos para seguir trabajando por el crecimiento de la Puerta de Oro de Colombia. A propósito del Día Mundial de la Salud, el senador Antonio Correa, quien además es médico cirujano, puso un trino con unas reflexiones frente a la reforma a la salud. Esto fue lo que dijo. @Antonio J. Correa J. Congresistas apelaron decisión de haber negado el proyecto de reforma a la salud. Esta apelación debe resolverse dentro del marco del artículo 166, Ley Quinta de 1992 en la plenaria del Senado. Previa designación de una comisión accidental
y si prospera la presidencia del senador Iván Name Vázquez, debe remitir el proyecto a otra comisión constitucional para que surta el debate fallido en Comisión Séptima. Y en materia de seguridad en el país, lamentablemente el departamento del Valle del Cauca vuelve a ser el escenario de la más reciente masacre, esta vez en el municipio de Toro. Y frente a este acontecimiento, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, hizo este pronunciamiento. @senador Motoa. El Valle del Cauca terminó con la masacre en Toro, un fin de semana siniestro, en el que los violentos atacaron policías, militares y civiles por igual. Un fin de semana que vuelve a poner en evidencia la ausencia de orden y autoridad en el departamento, así como la necesidad de mayor acompañamiento del ministro de Defensa en los territorios. Y para terminar, la segunda vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, puso un trino en apoyo a la reforma a la educación que seguirá su debate hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes. @Pizarro María Jo. Avanza la discusión en el Congreso sobre la Ley de Educación. Invitamos a la Cámara de Colombia a respaldar esta iniciativa que busca darle el rango de derecho fundamental a la educación en nuestro país, para brindar mayores garantías a niños y jóvenes y justicia social. Para estar al día con las principales noticias políticas del país, los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos encuentran como @CongresoCol. Hasta pronto. Gracias, Joana. Pasando a otras noticias, una delegación de 25 países visitó a Colombia con la firme intención de vincular el país a través de procesos denominados neutralidad a la solución de conflictos internos y guerras que atraviesan varias naciones en el mundo. El mundo cada día se está convirtiendo en el lugar más violento, con al menos 8 grandes guerras, además de decenas de conflictos armados de menor intensidad. Por ello, actualmente senadores, líderes y lideresas participan en un evento denominado Neutralidad, la paz es posible en el mundo, que busca la vinculación de Colombia en la solución de conflictos a través del diálogo. El concepto de neutralidad consiste en que las sociedades deben tomar una postura frente a la guerra. La humanidad ha avanzado en tratados internacionales de respeto a los derechos humanos y de respeto a las soberanías nacionales de los estados del mundo. Representantes de 25 naciones que hoy en nuestro país abordan el tema de la paz separados de la industria de la guerra que incitan la solución de conflictos a través de armamentos bélicos. La neutralidad nos da una alternativa a la lógica de guerra. Es decir, que en un momento de conflicto, un país puede decidir, yo no entro en ese conflicto, yo no tomo partido entre estos dos actores, yo me mantengo neutral y eso abre camino para que este país, por ejemplo, puede participar en promover el diálogo, la mediación, la diplomacia. Pero lo más interesante es que un día como hoy se funda la OTAN, Colombia es parte de la OTAN y nosotros aquí desde Colombia estamos hablando de neutralidad en contra de la OTAN, en contra de la intervención, en contra de los genocidios, en contra de la guerra. El senador Robert Daza, quien estuvo presente durante el encuentro internacional, resaltó la importancia de ligar a Colombia de la OTAN como país mediador de paz y no como país que debe asumir conflictos que no nos pertenecen. Colombia está exportando mercenarios para guerras, por ejemplo, como Ucrania. Es vergonzoso, por ejemplo, que en el grupo que mataron al presidente de Haití hayan exmilitares colombianos, por ejemplo. Entonces, ese tema de la guerra debe llevarnos a reflexionar y la oportunidad de este evento de neutralidad que han traído unos liderazgos mundiales, pues debe llamar la atención a la sociedad colombiana. Aseguró que Colombia en estos momentos atraviesa por procesos importantes en búsqueda de la paz total a través del diálogo y la concertación como estrategia para solucionar un conflicto armado con más de 50 años de historia. Continúan los problemas con el programa de alimentación escolar en el país, que provee desayuno, almuerzo y refrigerio a aproximadamente 6 millones de estudiantes de instituciones públicas. Veamos. Por esta razón, la senadora Sandra Ramírez realizó un llamado a la unidad administradora especial del programa de alimentación escolar, que no viene cumpliendo realmente con el seguimiento, con la vigilancia, para que los niños reciban este programa de alimentación en óptimas condiciones, sino que vienen generándose los mismos problemas que hemos denunciado y que seguimos denunciando, de alimentos en mal estado, de complementos nutricionales que no cumplen con los requisitos nutricionales. Según la senadora Ramírez, a la fecha son varios los departamentos que no han iniciado con el programa, viéndose afectados no solo los niños, sino sus familias.
los actos de corrupción que se siguen generando a nombre de la alimentación de los niños. Por eso hoy pudimos constatar con cifras y con números cuántos departamentos y cuántos entes territoriales ni siquiera a la fecha han iniciado con la entrega de este programa de alimentación escolar, perjudicando a muchos niños de Colombia. Desde la Comisión Sexta se prenden nuevamente las alertas y se continuará haciendo seguimiento a esta grave problemática que pone en riesgo el sano desarrollo de los niños en el país. Con ocasión a la conmemoración del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, en el Congreso de la República se rinde homenaje a ellas. Desde el Senado de la República convocan nuevamente a los colombianos víctimas del conflicto para que acompañen la celebración del Congreso en pleno, que llega a la Plaza de Bolívar y luego se dirigirá al recinto de la Cámara de Representantes. Mañana 9 de abril celebramos el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, en conmemoración también de esa gran figura de la política colombiana, ese líder que fue asesinado, Jorge Eliezer Gaitán, y estamos convocando a toda la ciudadanía en los distintos territorios del país a movilizarnos por los derechos de las víctimas y por la paz de Colombia. Mañana a las 9 la cita es en la Plaza de Bolívar. Nos vamos a congregar con las instituciones del gobierno, encabezadas por la Unidad Nacional de Víctimas y su directora Patricia Tobón, con las víctimas de distintos sectores que estarán presentes, y después entraremos al recinto de la Cámara de Representantes, al Salón Elíptico, donde se congregará el Congreso en pleno para cumplirle a las víctimas con una sesión dedicada a ellas y a materializar los derechos por la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Nosotros y nosotras reivindicamos nuestro compromiso con las víctimas y la justicia y la paz en el país. En memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia, nos unimos en este día con aquellos que han sido afectados por la violencia. En medio de los desafíos, unimos fuerza y esperanza por un futuro de paz y reconciliación. Este martes 9 de abril, a partir de las 9 de la mañana, únete a nosotros para conmemorar este día y construir un país donde la memoria sea respetada y la justicia sea una realidad para todos. Canal Congreso, donde la política y la democracia cobran vida. Y hasta aquí la información. A ustedes, gracias por preferirnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @ccongresocol. Hasta pronto.